Bueno, entonces seguimos continuando trabajando en el proyecto FT110 y lo que voy a hacer ahora es trabajar en el loop. Tengo este loop que le habíamos quitado, que lo vamos a volver a dejar en condiciones, ¿sale? Entonces le vamos a quitar todo el óxido y le vamos a soldar otros pedacitos ahí de lo que le corté para irlo a poner en la moto, ¿sale? Entonces pues vamos a darle a eso. Bueno, entonces ya lo tengo totalmente limpio de óxido y ahora le voy a tener que soldar estas partes de aquí abajo que le había hecho sus cortes para poderle dar la curva, ¿sale? Entonces voy a tratar de soldar todo esto bien y dejarlo bien lijado para que quede en una sola. Y yo creo que le voy a aumentar aquí unos 5 centímetros de cada lado, aunque no es necesario. Bueno, todavía no es necesario, pero vamos a ver cuánto es lo que falta ya. Cuando lo quité, pues se le cortó ahí unos pedazos, ¿va? Entonces voy a hacer eso y ya nada más dejaríamos en la moto a ver cuánto es lo que falta para ponerlo en su lugar como estaba. Bueno, ok, ya tengo los tubos que van a servir de alma para la moto y el loop. Esto no tiene que ser tan reforzado, o sea, el hecho es que la base no va a cargar como tal mi peso. O sea, bueno, más bien la base va a cargar como tal mi peso, pero el loop no. El loop nada más es como estético. Entonces, va a entrar aquí. Este es un pedazo de la misma moto que le quité. Ahí tenía guardado y debe de entrar así. Este debe de entrar así, sin ningún problema. Entonces esto nos va a servir de alma y después ya pondríamos el loop así y ya nada más le soldaríamos aquí. Y bueno, lo que se tenga que hacer, va a quedar huequito así medio suelto, pero le vamos a meter aquí como unas calzas también del mismo tubo, ¿va? Entonces vamos allá a la moto a colocarlo. Bueno, entonces esto va a quedar aquí metido 5 centímetros más o menos. De hecho ya le había hecho una marca y igual. Entonces aquí los vamos a soldar así y ya nada más tendríamos que poner el loop a su distancia, que ya la buscaríamos colocando el asiento, sería algo así. Bueno, entonces ya quedó soldado bien aquí todo esto y ahora voy a tener que sacar la medida del loop y hacerle aquí como unos ajustes o unos aumentos para que el loop no quede bailando, porque el diámetro de este tubo es más grande que el del loop, o es mayor cédula. Entonces pues vamos a tratar de que no quede bailando, ¿vale? Aquí ahorita que entre, no entre así, ¿vale? Que entre pues lo más justito que se pueda. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerle estas calcitas. Yo lo había tratado de que fuera un tubo completo y meterlo así, pero ya cabía aquí así, pero no entraba ya estando aquí, era muy grueso. Entonces lo que se me ocurrió es partirlo a la mitad, ponérselo aquí a cada lado y ahora sí ya entrar el loop. Esto nada más es para que no se mueva, o sea, no esté como colgando ahí. Entonces realmente con eso quedaría suficiente. Entonces ahí ya no va a estar moviéndose y ya podríamos soldar aquí, soldar acá y darle acabado con pasta. O sea, no hay otra. Entonces, bueno, lo que sí es de que esta parte de aquí y esta de acá la voy a llegar hasta acá para que nada más sea pasta aquí, no sé todo esto. Pero ahorita van a ver cómo lo voy a hacer, ¿sale? Pero entonces, pues así va a quedar. Bueno, entonces esto sería más o menos así. Serían sus aumentos.
Bueno, ya después de varios ajustes ya quedó como debe de ser. Ya aquí es donde vamos a soldar. Vamos a soldar aquí y ya lo que requiera de tantita pasta para dejar bien redondito el tubo. No va a ser mucha, no se va a estar cayendo, no le va a pasar nada. Va a quedar bien, ¿sale? Entonces ahora sí ya voy a soldar bien esto y con eso terminaría lo del loop. Y así es como se estaría viendo con el asiento. Recuerden que este asiento no va a ser la base, sí, esa la vamos a reutilizar y la vamos a mandar a tapizar de nuevo, pero el asiento no. Entonces pues ya quedó. Aquí es donde termina la lámina que se le puso, aquí exactamente, y cae donde lo había dejado, en el mero tubo. Entonces esto es lo que vamos a quitar, ¿verdad? Bueno, entonces acabo de soldar y de darle, rebajar la soldadura a todo el loop. Ya quedó bien, esto ya no se va a mover ni se va a ir a ningún lado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es bueno, y miren lo que me encontré. Esta parte es la de aquí. Cuando lo quité, se lo quité los tubos y le quité esta parte. Entonces yo creo que se lo vamos a soldar ahí. Obviamente no lo vamos a dejar hasta acá. Yo creo que donde empieza el corte o el doblez, hasta ahí lo vamos a cortar aquí. Y ya no es lo mismo tener un huequito aquí que tener este huecote acá, ¿sale? Entonces vamos a tratar de ver cómo lo podemos hacer que quede por lo más metido. Algo así. Bueno, creo que puede ser esta opción también. Algo así. Buscarle que cortándolo quede lo más delgadito hasta acá, ¿sale? Entonces pues voy a buscar la manera de hacerlo y pues se los comparto, ¿vale? Bueno, estaba colocando esta parte, pero con este corte no me gustó. Está muy abierto aquí y se ve medio extraño. Digo, me gusta cómo llega aquí en esta parte de aquí por abajo, pero pues necesitaría estar un poquito más largo el loop y ya no lo puedo hacer más largo. Y creo que del otro lado la corté diferente y aunque se vea un poquito extraña también, porque no es recto aquí, sino un poquito hacia arriba, creo que queda mejor, ¿vale? Entonces yo creo que ahorita voy a soldar, quitar las otras, volverlo a soldar y volverlo a poner a ver si puedo darle la misma forma, pero yo creo que sí, no va a haber ningún problema, ¿va? Entonces creo que está mejor esta forma. Bueno, ok, yo ya había colocado estas partes de los soportes de aquí y del otro lado, pero no me convence. Entonces voy a hacer este corte, ya lo había marcado ahorita, y lo voy a hacer este corte aquí y para acá. Creo que entre más pequeño creo que va a dar mejor estética a que se vea todo ahí más grandote, ¿va? Entonces voy a quitar eso y voy a hacer los cortes y voy a rellenar esas partes que no queden, los huecos de estos de acá atrás y de acá abajo, ¿vale? Entonces pues voy a hacer eso mejor. Y bueno, ya haciendo eso, pues obviamente ya no va a haber vuelta de hoja, porque pues eso va a ser ya su última, porque no va a haber otra forma de arreglarlo más que volviendo a hacer la pieza y no quiero, ¿vale? Entonces yo creo que ahí donde está marcado se ve bien, no le veo... O sea, esto me hubiera gustado que estuviera más pegado acá, pero no lo puedo pegar porque si lo pego baja más la llanta o sube más la llanta. Y el problema va a ser que va a pegar abajo de la base. Entonces de por sí así queda un espacio muy pequeño que apenas puede ir. Pues obviamente haciendo eso pues no, o sea, no se va a poder, ¿va? Tendría que mover toda la parte de aquí y hacerlo un poquito más arriba. Ahorita no lo quiero hacer, posiblemente se pudiera hacer, pero no en este momento lo voy a hacer, ¿sale?
Ok, ya quedó listo el corte. Creo que se ve mucho mejor, así más pequeñito que como estaba todo completo, ¿sale? Entonces de este lado por atrás me falta darle ahí como un rebaje porque quedó como más salido, pero bueno, es poquito. Y de parte de abajo pues creo que quedó muy bien, ¿vale? Entonces pues le voy a seguir y ahorita les muestro cómo quedó el resultado final. Ok, no sé cómo vean ustedes, pero creo que quedaron muy bien. Se ve mucho mejor la motito. Quedaron pues al parecer muy parejos los dos. Ahora ya nada más sería tapar estos lados de acá y este de acá con solera. Ahorita a lo mejor no lo hago porque está como incómodo para soldar por abajo. Ya cuando termine todo lo que se tiene que hacer al marco y lo desarmemos y lo pongamos en su base, ahora sí ya podría soldar por todos lados y sin ningún problema, ¿va? Pero creo que quedó muy bien, sí fue la opción. Y digo, de todos modos pues ya no hay vuelta de hoja. Ya tenemos que quedar así, pero creo que está bastante bien, ¿sale? Entonces pues así quedó el resultado. Ok, bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar a jugar con el cableado para meter los arneses por donde deben de ser, el del CDI y este que es para el estrellador de las direccionales. Entonces lo que voy a hacer es más o menos con cinta blanca medir por dónde está la altura de donde están los componentes para sacar todos los cables para allá, y voy a empezar a desconectarse de la bobina y todos estos conectores para poder retirar todo el arnés, ¿va? Entonces pues voy a hacer eso y vemos qué onda. Bueno, entonces más o menos por aquí es donde quiero que queden todos estos de los arneses, de lo que necesitamos. Estos dos que va uno acá de cada lado, está hasta acá, entonces lo quiero más o menos por aquí, ¿vale? Entonces voy a marcar ahorita aquí para que no se me pierda la distancia y poder quitar el arnés completamente para poder empezar a trabajarlo. De aquí deben de salir esos arneses. Ok, bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Ya pusimos lo que es lo que son los componentes, ya los dejamos escondidos abajo del tanque. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar porque ya no tengo tiempo de hacer más cosas. Entonces, si les gustó este vídeo, espero se suscriban, comenten, compartan, denle like. Y bueno, y si se puede, hasta un super gracias, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo vídeo. Bye.